En el programa Yoga para Todos estamos hablando de la apertura como cualidad divina y hoy en particular hablamos de la libertad, porque siento que todos sentimos que la libertad ocurre cuando uno se da cuenta, cuando uno no está consumido por las preocupaciones, sino logra cruzar. Esa libertad siempre está ahí. Y nos acompaña, como todos los días de esta semana, Andrea Borbolla. Andrea, gracias por tu práctica y por tus consejos. Gracias. Estaba comentando a nuestros amigos de eso, que la libertad siempre está ahí, pero se relaciona directamente con la apertura. ¿Cómo lo ven ustedes en la práctica del yoga, este concepto de la apertura, libertad, y de qué nos debemos dar cuenta? Pues mira, en la práctica de yoga, nuestro cuarto chakra, que es el corazón, se relaciona con el elemento que es el aire. El aire, como sabemos, pues es libre, ¿sí? El aire no lo puede encerrar absolutamente nada, contener nada. O sea, a mí me gusta mucho esta simbología del corazón, el amor, como símbolo de libertad. Y hemos escuchado esta palabra trillada muchas veces, el amor es libre, pero es que en realidad sí lo es. En cuanto intentas en su naturaleza, claro, pero en cuanto intentas encasillar, controlar, limitar, exigir, y esta persona es mía y tiene que hacer lo que yo digo, y porque es mi marido y es mi hijo, ¿sí? Y es mi esposo, y esta cosa como de total límite, pues por eso de pronto hoy queremos... Donde hay límites no hay libertad. Bueno, es que eso es el arraigo, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un sustento, por supuesto, una limitación, pero hacia los valores, hacia la integridad, pero no hacia pensar que por controlar a las otras personas los estamos de alguna manera conteniendo y que los queremos más, la posesión. Lo que quieres decir es, entonces entiendo que si dejamos de controlar, logramos mayor apertura, el aspecto de libertad surge por sí mismo. Claro, si hay arraigo, como bien dices, en nosotros mismos, ¿sí? La libertad se va a dar por consecuencia, y la gente también quiere estar cerca de personas que estén bien consigo mismos. Ah, claro, definitivamente. Yo me acerco a ti porque siento que eres íntegro, porque estás en ti. Pero si tú empiezas a estar en mí demasiado, pues yo también, no hay apertura y no hay, desde luego, la libertad ni para una ni para otra persona, porque nosotros mismos nos quitamos la libertad de esta manera. Amigos, esta es una de las razones, una razón más para luchar por la apertura, porque la libertad da nacimiento a todo el potencial y todas las demás oportunidades. Andrea, muchísimas gracias. Amigos, continuamos aquí en el programa Yoga para Todos. No se vayan.